Página 65. Homosexuales en la historia, A. L. Rose, 1977. Estudio de la ambivalencia en la sociedad, la literatura y las artes, Homo, hominis, lupus. Francis Bacon y la corte de Jacobo I. 4.1. ¿Qué fue de Francis Bacon? Francis Bacon, 1561-1626, fue un marginado perpetuamente en busca de una integración. Esta afirmación puede parecer paradójica cuando se habla de alguien que nació en el seno de los ámbitos políticos, siendo hijo del ministro de Justicia y sobrino del primer ministro de la reina Isabel. La reina, que gustaba a menudo de llamar al inteligente muchacho su joven ministro de Justicias, jamás le confió, sin embargo, responsabilidad alguna. Incluso cuando Jacobo I accedió al trono, Robert Cecil, convertido ahora en el omnipotente conde de Salisbury, consiguió mantener a su primo apartado del poder. No fue hasta después de su muerte acaecida en 1612, cuando Bacon contaba ya 51 años de edad, que éste empezó a elevarse en la jerarquía. Pero todo, para él, llegó de manera decepcionante, demasiado tarde. Finalmente, cuando fue nombrado para el alto puesto de Lord Chancellor, cargo al que su propio padre jamás había llegado, se produjo su inesperada y catastrófica caída. Y durante todo este tiempo, no dejó de escribir y de producir las obras geniales que hacen que aún siga presente en nuestro recuerdo. Evidentemente, no era un profesional de la política, tal como lo habían sido los Cecil hasta el tuetano. En su fuero interno, parece haber sido consciente de ello. Cuando, en 1605, publicaba su Advancement of Learning, admitía que sabiéndome interiormente más propenso a realizarme en la literatura que en la acción, he mezclado sin embargo mi vida en debates cívicos para los que la naturaleza no me había predispuesto, y aún menos mis inquietudes espirituales. Da muestras en este caso de su lucidez, incluso si no pudo resistirse a los señuelos del poder, de una situación mundana y de sus doradas recompensas, pues en aquella época en que la sociedad estaba jerárquicamente organizada, ateniéndose al rango de cada cual, el llegar a la cúspide era conquistar el mundo, el poderío y la gloria. Gardiner escribía que el sino de Bacon fue de dar durante toda su vida consejos que jamás eran seguidos, y aunando de esta suerte la humillación al insulto, el ver cómo sus brillantes aptitudes espirituales eran utilizadas en tareas de las que muchos otros hombres hubiesen podido encargarse perfectamente. No deja de existir algo sorprendente en ese obstinado afán de menospreciarlo. Es admirable que Bacon no se volviese más cínico de lo que fue. Como a menudo ocurre, había una faceta de ingenuidad en ese hombre genial. Lo podremos apreciar en diferentes ocasiones. Bacon se mostraba razonablemente moderado con respecto a los problemas religiosos que suscitaban tan furibundos conflictos. Sin experimentar en manera alguna simpatía por los sombríos puritanos, era partidario de soportarlos, de tratarlos con tolerancia a ser posible, de convencerlos. En el plano religioso, aspiraba a una gran amplitud de miras y no abrigaba animosidad alguna para con los católicos. Tras su absurdo Gunpowder Plot, complot de la pólvora, aconsejó a su primo Salisbury que se mostrase tolerante. Los profesionales de la política sabían sobradamente que resultaba imposible poner en práctica dicha tolerancia. Bacon se mostraba también partidario de una alianza con Escocia, al igual que Jacobo I, pero tal proyecto era irrealizable en aquella época. Bacon trató asimismo de hacer de mediador entre Jacobo I y los comunes, pero ninguna de las dos partes quiso hacerle caso. Finalmente, el honrado intermediario, por demás, no demasiado honrado, hizo las veces de cabeza de turco y fue el chivo emisario de los bandos enfrentados. ¿Qué explicación debe darse a todo cuanto le aconteció? En parte, Francis poseía una mente demasiado a la vanguardia de su tiempo, demasiado libre y emancipada de las nociones convencionales que la gente corriente tiene empeño en respetar. Bacon, que por profesión era jurista, e incluso en ese campo el cerebro más jurídico de su época, respaldado por unas magníficas dotes de orador, por espacio de muchos años no pudo ejercer carrera alguna.
Essex trató repetidas veces de obtener para él el puesto de fiscal general o, más adelante, al fallar el de abogado fiscal, pero, fue en vano. Individuos menos capacitados que Francis Bacon fueron promocionados en su lugar. No fue hasta después de 4 años de reinado que Jacobo I le hizo nombrar abogado fiscal adjunto. Bacon era ya un hombre de edad madura y autor de una de las obras filosóficas más importantes que jamás produciría Inglaterra. Salisbury, hasta su muerte en 1612, obstaculizó su carrera. Era más joven que Bacon. Francis se vengó de él en su ensayo sobre la deformity. Cecil era un jorobado para quien su jiba no habla constituido un impedimento en la vida, ni en la caza ni cerca de las mujeres. Leemos, los seres aquejados de una malformación física están por lo general en paz con la naturaleza, pues de igual manera que la naturaleza les ha dañado, ellos también se muestran dañinos por naturaleza, estando en su gran mayoría desprovistos de afectos naturales, lo que hace de ellos personas industriosas, labiosas, especialmente predispuestas a mirar y observar la debilidad de los demás, de manera a poder vengarse de la suya. Así pues, la deformidad constituye un triunfo importante para una mente preclara y, de igual manera, Bacon preveía el papel de la compensación en la psicología moderna. Quien alguna vez ha tenido en su persona algún defecto congénito que le expone al menosprecio, también tiene en su ser una espuela perenne que le salva y le libera del desprecio. ¿Acaso se daría cuenta que esa reflexión también se aplicaba a él? Sea lo que fuere, ahora, el camino de los honores, de las responsabilidades y del favor del rey Jacobo I, se abría ante él, siempre y cuando consiguiese no desviarse de este. Al año siguiente, en 1613, Bacon recibió el nombramiento de fiscal general, por el que había suspirado durante cerca de 20 años. Jacobo I, 1506-1635, es uno de los monarcas menos comprendidos. Como primera providencia, era muy poco inglés, dado que su mente estaba ya enteramente formada cuando se convirtió en el rey de Inglaterra, y jamás estuvo a tono con sus súbditos ingleses. En Escocia, había demostrado ser un notable dirigente, y constituye un error el subestimarlo tal como lo han hecho habitualmente los historiadores ingleses. No era en absoluto el ser insensato que se nos describe, sino al contrario, un hombre inteligente, pero de una inteligencia más universitaria que política. Tenía pretensiones intelectuales, aun cuando no se mostrara nada vanidoso. El hilo conductor de su vida de monarca fue el de mantener la paz en Europa, en medio de los enfrentamientos religiosos y de los fanatismos propios de la época, y labrarse de esta suerte una fama de Rex Pacificus. Se trataba de un proyecto altamente estimable. De hecho, se mostraba mucho más sensato que personalidades agresivamente masculinas tales como Raleigh y Essex, que hubiesen deseado proseguir sin tregua la guerra contra España. Por añadidura, la naturaleza bastante timorata de Jacobo I era fundamentalmente buena. Se trataba de un hombre simpático, afectuoso y bien predispuesto para con los demás, aun cuando demasiado amigable y generoso, ingenuo, de lo que se aprovechó mucho la gente, con un algo de infantil en su comportamiento que venía a realzar su encanto. Las únicas personas a las que parece haber detestado realmente fueron Raleigh y los Gowries en Escocia, le infundían temor. Esto constituye una peculiaridad notable para un dirigente de su época, una suerte de testimonio de su moralidad, en el sentido más estricto del término, y por la que bien se le puede perdonar su repulsión por el tabaco. 2 abuelas excepcionales y una excelente educación habían proporcionado a Jacobo cualidades bien asentadas. Por parte de su padre, había Lady Margaret, nieta de Enrique VII y sobrina de Enrique VIII, que había heredado gran parte de la ambición de los Tudor, de sus dotes políticas y de su habilidad para la intriga. Y por parte de su madre, había María de Guisa, regente de Escocia para su hija, María Estuardo, mujer valiente que luchó duramente para gobernar un ingobernable país. Finalmente, no olvidemos que Jacobo I tenía más sangre francesa que inglesa, y que durante toda su vida fue una suerte de franco-escocés. El eslabón deficiente de la cadena era su propio padre, Darnley,
un hombre ininteligente, en el que se habían quebrado todas las esperanzas de su valerosa madre, Lady Margaret. Lo que había impulsado a María Estuardo a tomarlo por esposo era su sangre real, que fortalecía sus probabilidades de pretender al trono de Inglaterra y hacía de ella una temible rival de Isabel. Pero no fue solamente debido a su resentimiento hacia Isabel, que le había propuesto su Leicester, probablemente, hubiese resultado ser mejor amante, que María se desposó con Darnley, se había prendado de él en razón a apariencias superficiales. El casto Dictionary of National Biography nos relata que los encantos físicos de Darnley eran excepcionales, era aficionado a todos los deportes de su época y su pericia en la lucha era harto conocida. La reina se enamoró a primera vista de ese hombre apuesto y el mejor proporcionado que hubiese jamás visto, tal como decía la desgraciada mujer. Se trataba de un joven bien formado, pero sea cual fuere la atracción que experimentó por él, tan solo cosechó decepciones. No tardó mucho María Estuardo en percatarse de ello, en vez de hallar en él el colaborador del que tanto estaba necesitada en la atmósfera de traición que la rodeaba, Darnley no constituyó para ella más que una espantosa responsabilidad. La dejaba de lado, y la verdad sea dicha, los vanos esfuerzos de María por conquistar a ese hermoso pero testarudo joven, resultaron casi enternecedores, sobre todo cuando se conoce los resultados desastrosos que de esto se derivaron. Para mayor humillación de la reina, prefería los ayudantes de cámara y los mozos de cuadra de Holyrood a su compañía. No había búsqueda de mujeres, solo varones en el interés de Darnley. María hubiese podido ser puesta sobre aviso, pero, ¿acaso hubiese sido capaz de hacer caso de un consejo? Así y todo, tal proceder le hubiese parecido indigno de su rango. Su embajador había dicho, en efecto, a Isabel que ninguna mujer con sentido común hubiese escogido a semejante hombre, que se asemejaba más a una mujer que a los de su propio sexo. A pesar de ello, se dio el caso que engendró al heredero de la corona de Inglaterra, de lo que Isabel se vio siempre incapaz. Cuando la misteriosa explosión nocturna de Kirkcudbright, Darnley estaba convaleciente de una reciente enfermedad y se hallaba en el lecho con su paje favorito, costumbre bastante corriente, por cierto, en el siglo XVI. Pero, cuando fueron retirados ambos cuerpos de la casa, se pudo comprobar que no se habían visto afectados por la explosión, los dos jóvenes habían sido estrangulados con anterioridad. Apenas si Darnley contaba 22 años. Tal era el padre de Jacobo I. El vástago real fue coronado cuando apenas contaba 1 año, tras la abdicación forzosa de su madre. A los 5 años, le llevaron a una sesión del Parlamento escocés, e hizo observar que había un agujero en el mantel que cubría la mesa, diciendo sabiamente que había un agujero en el Parlamento. Otros muchos agujeros, encontraría Jacobo posteriormente, y en gran número de parlamentos, tanto en Escocia como en Inglaterra. Agujeros por todos lados. Página 70.